Familia y amigos, vamos a continuar con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Y como lo hemos venido comentando, ya estamos en la última fase de nuestro Evangelio. De acuerdo a la narrativa de Marcos, a unos cuantos días de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la Semana de la Pascua. Y para nosotros ha sido una gran bendición poder edificarnos a través de este Evangelio. Al principio pensamos que por ser el Evangelio más conciso, posiblemente podríamos haberlo abarcado en muy poco tiempo, pero ya llevamos más de un año. Y es que no hemos querido pasar por alto muchas verdades y principios espirituales narrados en este Evangelio muy profundos. Al mismo tiempo no hemos tenido el tiempo para poder de forma exegética analizar cada uno de estos, pero realmente ha valido la pena. Porque a pesar de ser el Evangelio más conciso, realmente nos llevaría mucho tiempo estar estudiando de forma tan minuciosa cada uno de los aspectos inherentes al ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo, revelados a través de este Evangelio. Recordemos que se sabe que fue Pedro el que dictó muy probablemente las líneas de este Evangelio y solo fue Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, quien escribió. De acuerdo a lo que se sabe, Marcos terminó siendo discípulo de Pedro. Pero es, conforme a la Escritura, pues la inspiración del Señor, la inspiración de su Espíritu Santo, que hoy tenemos el privilegio de estudiar juntos. Así es que, pues quiero animarte para que sigamos repasando lo que estamos estudiando cada domingo. Yo quiero animarte a que siempre procuremos tener nuestras Biblias en la mano. Amén. Y de ser posible un cuaderno de notas para poder llevar a cabo nuestros apuntes. Quiero recordarles que la predicación estará así en nuestra página de Facebook, La Tierra Fértil, o en nuestro canal de YouTube, La Tierra Fértil, para quienes lo deseen repasar. El llamado es que sigamos repasando, y no solamente el tema del domingo, que de hecho lo que vemos respecto a Marcos nos sirve para estarlo comentando en oración con nuestro Señor Jesucristo e incluso en nuestros grupos de estudio bíblico. A la vez también quiero animarles para que sigamos repasando lo que estamos aprendiendo esta semana. Mis queridos hermanos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, que nos quitemos de toda malicia, de hipocresía, esto es de religiones falsas, de engaños, y que tengamos como recién nacidos deseos de esa leche espiritual no adulterada, por la cual podemos crecer para salvación. Así es que quiero animarte para que deseemos esa leche espiritual. ¿Quieres crecer y fortalecerte en el Señor Jesucristo? ¿Queremos madurar respecto a nuestra identidad con Él? No hay otro camino, mis queridos hermanos, sino estar repasando, buscando de alguna forma que podamos darnos la oportunidad de escudriñar juntos la palabra de Dios. Amén. No dejemos de hacerlo. Quiero animarles a eso. ¿Ok? Pues vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe nuevamente el día de hoy para estudiar su santa palabra. ¿Bien? Padre Santo, nos acercamos a ti otra vez, Señor, con esa consigna, Señor, pidiéndote que tú sigas abriendo nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, para poder, Señor, comprender tus escrituras sagradas, Señor. Mi Dios, y te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro corazón de mala conciencia, Señor, y de todo lo que estorba, y que podamos, Señor bendito, recibir, Señor, tu palabra, Señor, para que por ella crezcamos para salvación, mi Dios. Y de la misma manera, Señor, ya una vez que hemos sido limpios por la palabra que tú nos has hablado, Señor, enséñanos a permanecer en ti, a llegar a ese nivel de permanencia que incluso tú nos dices que podemos pedir cualquier cosa y que tú nos la darás, Señor bendito. Ese nivel de permanencia que nos ayuda incluso a ya no pecar. Señor, ayúdanos entonces a llegar a ese nivel de permanencia, Señor. Y hoy, Señor, quiero darte gracias por quienes están perseverando, Señor, justamente en eso, en permanecer. Juntos estudiando tu palabra, Señor. También, Señor, levantamos nuestra voz a favor de quienes no se han podido congregar o no han querido por alguna u otra razón, Señor. Este tiempo es un tiempo difícil para todos, mi Dios, pero a través de las circunstancias, Señor, tú estás hablando al corazón de cada uno de nosotros, porque nada sucede que no tenga un despropósito, Señor bendito. Tú tienes todo el control, sigues siendo el Señor y Rey en tu trono poderoso, celestial, Señor. Y tú, Señor bendito, sabes
que es a través de circunstancias difíciles como muchas veces nosotros doblamos nuestro corazón delante de ti. Pedimos que no solamente tu iglesia, Señor, que esta enseñanza trascienda, Señor, al corazón de más familias, de personas que hoy no te conocen, Señor bendito, y que, Señor, tienen una cita contigo, Señor. Así como aquella mujer samaritana que había tenido una vida frustrante, Señor, con 4 episodios en su vida que terminaron en tragedia, Señor. Nadie daba nada por esa mujer y tú, Señor, tenías una cita con ella, aunque ella misma no lo sabía. Y ese día transformaste su vida, Señor. Como aquel hombre, después de 38 años de estar, Señor, luchando por llegar a ese estanque de Betesda, imposibilitado de llegar por su condición física, Señor, motriz. Tú podías haberlo visto en cualquier otro día de la semana, pero escogiste el día sábado para que las obras de Dios se manifestaran en él, Señor, y fuera un testimonio incluso para quienes no creían en ti, incluso para quienes eran religiosos y iniciaron una persecución de muerte contra Cristo. Porque hasta para ellos estaba, Señor bendito, abierto la posibilidad de la salvación, Señor. Mi Dios, sigue haciendo tu obra preciosa, Señor. Sigue, Señor bendito, inquietando los corazones, incomodándonos en ese estado de comodidad espiritual, de pecado, de holgazanería espiritual, Señor, y que nos demos a la tarea de buscarte, Señor, y de poner un alto, Señor, a la esclavitud que hemos tenido de pecado, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestro México precioso, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia dice que en sentido literal es imposible que la presencia de Dios esté limitada a un lugar, ¿verdad? Es imposible que la presencia de Dios esté limitada a un lugar. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 7, versos 48 y 49. ¿Recuerdas? Este es el discurso de Esteban antes de ser apedreado. Hechos 7, 48 y 49. Y te voy a pedir que tomes tu Biblia y vayas conmigo. Posiblemente habrá quienes no tienen la facilidad de viajar rápidamente a la Biblia. Todavía les es complicado dar con los pasajes, con los capítulos o versículos. Por eso es que ponemos el texto en pantalla. Pero de ser posible, siempre procuremos tener nuestras Biblias. Dice Hechos 7, 48 al 49. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Pues a pesar de que literalmente es imposible que la presencia de Dios esté limitada a un lugar, aún así Dios quiso manifestar su presencia de forma visible en medio de todo Israel. Así es que el tabernáculo servía para recordar al pueblo que poseía la dicha incomparable de tener a Jehová en medio de Israel. En esa carpa moraba Dios como rey de su pueblo. Recordemos que antes de la institución de la monarquía en Israel, su gobierno era 100% teocrático, es decir, el tabernáculo era el centro, el lugar donde moraba Dios entre su pueblo. Y no solo para ser el centro de adoración, sino también el centro político, pues ahí Dios regía y daba instrucciones al pueblo a través de Moisés y a la vez a sus líderes. También se convirtió en el centro cultural y social de Israel, pues ahí se llevaban a cabo las celebraciones de fiestas nacionales. Y digo el centro refiriéndome sí al tabernáculo, no solo en sentido espiritual, sino también en sentido literal, porque estaba colocado justo en el centro del campamento de Israel. El tabernáculo representa también la majestad y la santidad de Dios, al igual que prefigura la obra sacerdotal de Jesucristo. Y te voy a pedir que vayas conmigo a Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Hebreos 8 del 1 al 2. Recuerda, Hebreos está casi al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis.
Hebreos 8, del 1 al 2. ¿Ok? Lo leemos juntos. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Pero así como Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo, el Señor ha deseado manifestar su presencia y establecer su morada en el corazón de cada ser humano, pero lamentablemente el hombre no ha permitido a Dios ser el centro de sus vidas. Así que esta figura toma sentido entonces para nosotros. Dios era el centro social, político, religioso de Israel. Y algún día volverá a ser así. No solamente para Israel, sino para todas las naciones. Mis queridos hermanos, oremos para que en este tiempo más personas deseen verdaderamente que Dios manifieste su presencia en el centro de sus vidas. Ya sea en los matrimonios, ¿te imaginas? Un matrimonio que esté alrededor de Cristo, o las vidas de los jóvenes, de los adultos, de los niños, etc. Qué importante es que entonces el Señor sea el centro de nuestras vidas. Oremos por eso. A la postre, la visión del tabernáculo o del templo se desvirtuó en el pensamiento de los israelitas. Ya no lo veían como el lugar donde Dios se manifestaba en su presencia, sino el centro se convirtió en el centro de su complicadísimo sistema religioso. Ahora te voy a pedir que viajes por favor conmigo a Jeremías en el capítulo 7, versículos 3 y 4, por favor. Jeremías 7, 3 y 4. Jeremías está en el Antiguo Testamento y forma parte de los llamados profetas mayores. Se le llama profetas mayores porque tienen más cantidad de capítulos. Jeremías 7, 3 al 4. Estamos diciendo que el tabernáculo se desvirtuó en el pensamiento de los israelitas. Ya no lo veían como el lugar donde Dios se manifestaba, sino el centro de un complicadísimo sistema religioso. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El templo se convirtió en un emblema entonces de orgullo nacional, y se fiaban de que estuviera en Jerusalén. Ya no era la presencia de Dios lo que los unía, sino un edificio. ¿No te suena familiar esto? Que muchas veces nosotros como cristianos nos fascinamos por lo que ven nuestros ojos. A veces ponemos nuestra confianza en el hecho de que la iglesia es el edificio donde nos reunimos. Hay quienes se dan a la tarea de poder sentirse muy satisfechos, y no los culpo, de los lugares que tienen para reunirse. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es cada uno de nosotros, y la iglesia no está limitada solamente al domingo. Alguna vez escuché la frase de alguien diciendo: la iglesia debe estar también en los hogares. Qué importante es entonces que cuando el Señor visite nuestras casas, se encuentre a su iglesia en cada casa, ¿verdad? Y no se limite solamente a la iglesia los domingos. David quiso que la presencia de Dios no morara en una tienda, por lo cual tuvo en su corazón construir el templo, el cual llevó al cabo su hijo Salomón. Este nuevo templo fue glorioso e imponente, sobre todo muy ostentoso. Con todo, Dios prometió a Salomón cumplir la promesa que hizo a David, habitando en ese templo y no abandonar nunca a su pueblo, siempre y cuando Salomón fuera obediente a los estatutos y decretos puestos por Dios mismo, y sobre todo cumplir sus mandamientos. Esto lo encuentras en 1 de Reyes capítulo 6, los versículos 12 al 13. No lo vamos a leer, tú lo puedes tomar como una nota y repasarlo después. 1 de Reyes capítulo 6, versos 12 al 13. No obstante, sabemos que Salomón apostató delante de Jehová, lo cual provocó posteriormente la división del reino, y los reyes de las tribus del norte, representados por Efraín, se corrompieron absolutamente. Y en buena medida los reyes de Judá, el reino del sur, salvo unos pocos,
todos los demás fueron perversos delante de Dios. En todo ese tiempo, con excepción del tiempo de Josías, el templo fue profanado por idolatría pagana. Es decir, dentro del mismo lugar de adoración introdujeron abominaciones de ídolos, como la adoración a los Baales, incluso se menciona la adoración al zodiaco, es decir, a los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, etc. Así que el templo tuvo un despropósito, no solo por convertirse en un mercader, sino porque la gente lo veía solo con celo religioso y emblema de un sistema complicadísimo de obras, lo que nos recuerda a esa higuera llena de hojas, ¿verdad? Pero sin fruto. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, vamos a ver los versículos 10 al 12, por favor. Jeremías capítulo 7, versículos 10 al 12, les doy tiempo que lo busquen nuevamente, por favor. Muy bien, dice: vendrán y se presentarán delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Anden ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Dijimos que el Señor, hace 8 días decíamos que el Señor no amenaza, sino advierte, y les dice que ese templo salomónico terminaría como Silo, el sitio donde estaba ubicado el tabernáculo en el tiempo de los jueces. Recordarás que al final de la era de los jueces, en el tiempo del sacerdote Elí, los filisteos se apoderaron del arca cuando los israelitas la trasladaron erróneamente al campo de batalla, pensando en que Dios de esta manera les daría la victoria contra los filisteos. Al parecer, lo que sucedió después de eso fue que finalmente el tabernáculo situado en Silo fue destruido, por lo que acabamos de leer en Jeremías. Y esa fue la primera ocasión en que Dios permitía que sus enemigos destruyeran el santuario como una forma de humillación al pueblo de Israel, porque habían perdido su centro, ahora sí, religioso, político y cultural, pero más que todo su emblema, como decíamos al principio, nacional. Y Jesús, citando lo que dijo Dios a través del profeta Isaías, que hace 8 días estuvimos leyendo, acompáñame a Isaías 56, verso 7, por favor. Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice el Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero como dijo Jeremías, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Al igual que Jeremías anunció la destrucción del templo salomónico como lo ocurrido en Silo, Jesús anticipa la destrucción de este último templo, que era el mismo que había construido Zorobabel, pero que ahora Herodes había ampliado, dejándolo, por cierto, muy imponente y muy hermoso. Jesús dice en Mateo 24, acompáñame por favor entre los versículos del 1 al 2. Mateo 24, del 1 al 2, cuando anuncia justamente que ese templo, al igual que Silo, al igual que el templo de Salomón, también este sería derribado. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero Dios, que siempre cumple sus promesas, recordemos lo que dijo en Isaías 56:7, que ya leímos hace un momento, y si quieres volver otra vez a leerlo conmigo, te voy a pedir, me acompañas. Isaías 56, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor,
y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, para todas las naciones. Surge una pregunta: si el templo fue destruido, entonces, ¿cuál será esa casa de oración para las naciones? ¿Dónde presentaremos nuestros holocaustos aceptables a nuestro Dios? La respuesta es: Jesús es ahora ese lugar de recreación. Jesús es ahora ese lugar donde son aceptas nuestras ofrendas a través de Él. Recordemos que ese santuario prefiguraba a Cristo mismo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2, 17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Te voy a pedir que por favor subrayes eso. El mismo Señor Jesús lo enseñó en la primera ocasión que limpió el templo. Acompáñame a Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Recordemos que lo que hemos estado viendo, tanto de hace 8 días como ahora, representa la segunda ocasión que Jesús entra al templo para quitar a esos mercaderes y cambistas que tenían ahí sus negocios a favor de los intereses de los sacerdotes corruptos de aquel entonces. Que por cierto, yo sé que tu Biblia, de acuerdo a la edición, dirá como título la purificación del templo, ¿verdad? Aunque para muchos no es justamente la purificación del templo, porque ciertamente esto más bien sería la anunciación de que este templo sería destruido. Realmente Jesús no vino a purificar ese templo. Sí vino a abrir un camino perfecto y excelente para con Dios, siendo Él mismo el templo. Pero ese templo sería destruido. Recordemos que tanto los capítulos y versículos como los títulos de edición no son de inspiración divina. Solo son para que nos guiemos en el tema. Pero decíamos que Jesús, o más bien el tabernáculo, el templo, prefiguraba a Cristo. Todo lo cual es sombra, aquel entonces, de lo que había de venir, que es Cristo, ¿verdad? Y Jesús mismo lo enseñó en su primera ocasión, la primera ocasión que entró al templo para quitar a esos cambistas de ahí. Dice Juan capítulo 2, versos 19 al 22, respondiendo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y te voy a pedir que por favor subrayes esto, que es muy importante. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y respecto al templo de su cuerpo, la Biblia dice que su iglesia, compuesta por judíos y no judíos, es decir, nosotros, somos su cuerpo. Ve lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Pablo dice en Colosenses 1, 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros conformamos ese templo santo en el Señor. Y quiero que pongas mucha atención aquí. Por eso, en una perspectiva anticipada, cuando el templo de Herodes ya no existiese más y que el centro de ese complicadísimo sistema religioso y de obras inútiles fuese destruido y nunca nadie comiese de su fruto, el Señor le dice a los suyos:
tengan fe en Dios. Las letras rojas que los editores implementaron en las Biblias para indicar que es Jesús el que habla, deben resaltar en nuestros corazones, mis queridos hermanos. El Señor dice, tengan fe en Dios. Y es justamente así que vamos a titular el día de hoy en nuestro estudio. Tengan fe en Dios. Lee conmigo el pasaje de hoy, Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. Marcos 11, 22 al 26. Y una vez que llegues ahí, te voy a pedir que por favor busques la manera de poner algún apartado, algo que puedas tener ahí para que constantemente estés cambiando o viajando para otros libros de la Biblia, y cuando sea necesario regresemos ahí rápidamente. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Nos dimos la tarea de estar analizando históricamente cuál era el significado y el propósito del tabernáculo. Ya nos dimos cuenta entonces que el tabernáculo estaba al centro del campamento de Israel y era el centro social, político, cultural y religioso. El gobierno era teocrático antes de la monarquía. Dios era el rey en Israel. Él regía a través del tabernáculo, daba instrucciones a Moisés y a su vez a los líderes, pero él, más que estar en el centro del campamento, en ese tabernáculo, lo que siempre ha deseado es estar en el centro del corazón de cada ser humano, lo cual ha sido muy difícil porque el ser humano ha endurecido su corazón para con Dios. Entendimos entonces que la visión del templo se desvirtuó en el corazón del pueblo de Israel y ya no lo veían como el lugar de adoración, ya no lo veían como el lugar donde Dios manifestaba su presencia de forma visible a través de esa nube que se le conoce como el Shekinah, sino ahora era un símbolo nacional, digámoslo así. Ellos habían perdido la unidad entre ellos a través de la presencia de Dios para solamente estar unidos a través de un edificio, el cual fue posteriormente corrompido con idolatría pagana. Decíamos que una vez desvirtuado la visión del tabernáculo, cuando Salomón lo construyó, todavía Dios consintió en cumplir la promesa hecha a David viviendo ahí, pero cuando Salomón apostató y posteriormente los reyes que le sucedieron apostataron, especialmente los del reino del norte, aún así los del reino del sur, Dios decidió que no moraría más en ese templo ya contaminado de idolatría pagana, ya contaminado de mercadería. Ya en el templo de Jesús todo el mundo pasaba cargando cosas, objetos, para cortar el camino de entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Ya era un relajo que se hacía ahí. Así es que ese templo finalmente ya no funcionaba como el centro de adoración de la presencia de Dios. Él no se agradaba de ese lugar, ni de la gente que llegaba con sus ofrendas falsas ahí. Se había convertido entonces en el símbolo o en el centro de un sistema complicadísimo de obras, como una higuera con sobrefollaje, pero sin fruto, ¿verdad, hermanos? Pero de acuerdo al pasaje que estamos leyendo en este momento, quiero que noten una cosa. Los discípulos, al otro día de que Jesús maldice a la higuera, encuentran seca y admirados dicen, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él responde diciendo, tengan fe en Dios. La pregunta que surge es, ¿por qué pareciera que el Señor aborda abruptamente el tema de la fe? Después de la sentencia a la higuera, como si cambiara repentinamente de tema. Pero no está cambiando de tema. Más bien Jesús, sabiendo que para los hombres es imposible acercarse a Dios mediante cualquier intento humano de obras, incluyendo aquel sistema religioso complicadísimo y tergiversado y que estaba sentenciado a ser destruido, ahora nos dice a cada uno de nosotros, tengamos
fe en Dios, tengan fe en Dios. La necesidad que ahora tendrían los discípulos una vez que Jesús les fuese quitado, sería tener fe y no refugiarse en los cuatro muros de un edificio hecho por manos humanas, sino en Dios. La efectividad de la adoración ya no estaría entonces circunscrita o limitada a templos o sacrificios. La muerte de Jesucristo abrió un nuevo camino perfecto a través del velo a la presencia de Dios. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 2 primero. Vamos a ver Hebreos 10, 1 al 2 y nos vamos a saltar al versículo 12 al 22. Hebreos 10, 1 al 2 primero. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Nos saltamos al versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena, ¿qué? Yo te voy a pedir aquí en casa, lo digas fuerte, en plena, ¿qué? Certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo representa a Jesucristo, entendiendo con esto que es únicamente a través de Él que el ser humano tiene acceso al Padre. El velo rasgado, pues, habla del cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos deja muy en claro la necesidad de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los discípulos estaban asombrados de que la higuera se haya marchitado poco después de que Jesús la maldijera. Y es que la higuera representa un sistema de obras que no produce fe en Dios. Y si alguien no tiene fe en Dios, mis queridos hermanos, simplemente se marchita. Eso representaba el estado de la religión judía. Así que nosotros no debemos descansar en ninguna forma de religión que no nos haga fértiles en cuanto a las obras de Dios. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 6a. Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. A partir de eso, Cristo les dejó en claro la necesidad de tener fe y mediante este recurso poder quitar cualquier montaña de pecados. Por eso dice Jesús, regresando a nuestro pasaje de hoy, yo te voy a pedir que rápidamente viajes a Marcos capítulo 11, por favor. Leemos el versículo los versículos 23 y 24. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Quién podrá ser salvo?, preguntan sus discípulos asombrados de que un hombre rico y guardador de la ley no pudiera
tener la capacidad para dejar todo y seguir a Jesús. Lo que ellos aún no entendían es que este tipo de personas estaba buscando agradar a Dios a través de un sistema de obras muertas. Lo leímos en Marcos capítulo 10, en el versículo 27, Jesús entonces mirándolos dijo, Marcos 10, 27, respecto a esta consternación, como un hombre que de por sí es próspero, de acuerdo a, pues seguramente que Dios lo prosperó por su dedicación y esmero respecto a guardar la ley, pero no tiene la capacidad de dejar todo para seguir a Jesús. Entonces, mirándolos, el Señor les dice, para los hombres es imposible. ¿Más para Dios? ¿Qué dice? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo no sé si ustedes están entendiendo este tema, mis queridos hermanos. Pero Jesús está haciendo énfasis respecto a la fe, porque Dios sí puede hacer posible lo imposible. Las religiones, el templo y todo lo que se hace ahí no nos podía acercar jamás a Dios. Muchos nos frustramos porque no podemos dejar atrás nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros comportamientos. El día de ayer mi hermana me estaba escribiendo que estaba ella pues admirada de que cada vez más la gente fuera violenta en sus reacciones cuando van al volante. Y dice que me contaba que allá en Estados Unidos ha habido incidentes incluso en donde alguien sale de su auto enojadísimo por algún reclamo con un arma y comienza a balacear a otra persona. No sé si a ti ya te ha tocado, a mí ya me ha tocado ver al menos a un hombre saliendo de su camioneta con un tubo, dispuesto a destruir el coche de atrás, por solamente la bocina que sonó 5 veces. Nos sentimos frustrados porque no podemos evitar esas reacciones en nosotros mismos. Nuestros comportamientos, nuestras tendencias, nuestros malos pensamientos, nuestras obras de injusticia. Nos acercamos entonces para esto a religiones. Y no falta quien haga obras sociales con el propósito de mitigar culpas, las cuales, mis queridos hermanos, jamás digo que estén malas, pero muchas veces lo hacen con el propósito de sentirse bien con ellos mismos. Pero como dicen por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Como dijera Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Romanos 7, 24 al 25. Miserable de mí. Yo no sé si tú alguna vez hayas reflexionado en esto. Yo lo he dicho, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dijera Job, respecto a su condición, me desprecio en polvo y en ceniza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el mismo Pablo resuelve la incógnita que buscamos tener en cualquier ámbito religioso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es a través entonces de Él que podemos nosotros recrearnos de acuerdo a la promesa que Dios dijo en Isaías 55, respecto a esa casa donde podremos traer nuestras ofrendas aceptas delante de Él. Las oraciones efectivas entonces ya no están condicionadas a un templo físico o a sacrificios a la fe, solamente a la fe. Cristo es pues el lugar de deleite. Nunca a través de nuestros méritos, sino a través de los méritos de Jesucristo. Los sacrificios religiosos no son tomados en cuenta, pero sí las obras de justicia, que como ya lo hemos entendido, nacen en el corazón de nuestro Dios. Y hablando de las ofrendas que son aceptables por medio de Jesucristo, ya no son las que se hacían entonces en el templo, ¿verdad? A través de sacrificios de un animalito, de acuerdo a las posibilidades, por cierto, económicas de cada uno. Ahora el Señor solo nos dice en el versículo 25, Marcos 11, a partir del verso 25 al 26, dice, y cuando estén orando, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas.
Así como antiguamente se elegía para el sacrificio acostumbrado o incluso las mismas ofrendas de paz al animal más excelente, así también nuestras ofrendas a Dios deben ser las más excelentes, mis queridos hermanos. Como dijera Samuel al primer rey de Israel, Saúl, en Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22. Primera de Samuel 15, 22. Y ya vamos a terminar. Que dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mis queridos hermanos, esto debe ser entendido como un mandamiento. Perdonar a los demás es un mandamiento. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 32, para abonar respecto a este sacrificio dentro de lo aceptable respecto a nuestras ofrendas. Efesios 4, 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Jesús dice: si me aman, ¿qué dice? Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14, 15. Se requiere de fe entonces para guardar los mandamientos del Señor, sí. Por tanto, también entonces se requiere de fe en Dios para perdonar a otros. Porque si tenemos esa fe y no dudamos, tendremos lo que hayamos pedido. Así que todas las obras que son aceptas en Cristo deben ser producidas en fe. Como dice Pablo en Romanos capítulo 14, verso 23, y te voy a pedir que lo anotes porque esto es muy importante y lo busques. Romanos capítulo 14, verso 23, rápidamente, y nos acercamos al final de nuestro estudio. Romanos capítulo 14, verso 23. Todo lo que no proviene de fe, es la parte B la que estoy leyendo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que a través de Cristo podemos gozarnos al presentar a Dios nuestras ofrendas, porque de antemano son aquellas que el Espíritu Santo nos guía a ofrecer. Recuerda que la Biblia dice que nosotros somos incapaces, somos débiles para incluso orar como conviene, pero su Espíritu nos guía, ¿verdad? No, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me encanta lo que dice el verso 27, Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. ¿Quién es el que conoce la voluntad de Dios y a través de eso intercede por nosotros? El Espíritu, ¿verdad? Así es que estamos cubiertos. Gloria a Dios. Podemos entonces acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús responde a una necesidad entonces, mis queridos hermanos, que tenemos todos de acercarnos a Dios, pero que estamos imposibilitados por nuestra naturaleza pecaminosa y a través de nuestras obras, ¿verdad? Es imposible que alguien se acerque a través de una falsa religión, de algo hecho con las manos. Por eso es que Jesús dice: tengamos fe en Dios. Amén. Y yo creo que es el tiempo de orar y le digamos al Señor: Señor, yo quiero acercarme a ti confiado, con esa fe que no es mía, sino la fe de Jesucristo, para ofrecer delante de ti los mejores sacrificios, la mejor ofrenda que es a través de ti, a través de Cristo, a través de los méritos de Cristo, y que produce en mí ahora un cambio, como una nueva criatura. Yo puedo tener ahora, por tu gracia, la capacidad de perdonar a quienes me han ofendido. Tengo la capacidad de ayudar a quienes incluso me aborrecen, como mis enemigos, porque el Señor nos manda amar.
Y no solamente a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos, ¿verdad? Tengo entonces la capacidad y el poder de su Espíritu para ser su testigo en todas partes, ser un mártir para el Señor. Nosotros somos el templo de ese cuerpo de Cristo. Así es que nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu, mis queridos hermanos. Ya no estamos limitados a 4 paredes de una religión falsa, no. Ahora nuestra visión debe estar en el templo, que es Dios mismo. Y no solamente eso, como dice la Escritura en Apocalipsis, formar parte de ese templo, ser columna de ese templo. No sé si tú quieres, y esa sea tu visión, pero esa debe ser, mis queridos hermanos, la visión de cada cristiano, la visión de cada discípulo. No llegar al cielo solamente. Gloria a Dios por eso. Más bien nuestra visión debe ser todavía mayor y ser parte de ese templo. Amén, que es Dios mismo. Señor, gracias por este tiempo precioso en tu palabra. Nos recreamos en ti, Señor. Entonces, tú has provisto en Jesucristo ese lugar de reposo. Tú has provisto en Jesucristo ese lugar, Señor bendito, donde nuestras ofrendas son aceptas y agradables delante de ti, como la que fue de Abel, que prefiguraba el sacrificio de Jesucristo, porque, Señor bendito, Él ofreció mucho mejor, excelente ofrenda delante de ti, como dice tu palabra, Señor. Mi Dios, y así queremos nosotros ser, Señor, como Abel. Pero, Señor, ayúdanos a dejar entonces, Señor, la práctica de un sistema de obras que es muerta e inútil, Señor, que solamente nos da la apariencia de un árbol frondoso, de una higuera frondosa, con muchas hojas, pero sin fruto, Señor. Y aunque sea a destiempo, porque Jesús encontró a esa higuera cuando no era tiempo de higos, y aún así le exigió fruto, Señor, aunque sea, no sea, o sea, fuera de tiempo, Señor, podamos nosotros, Señor, tener fruto. Y que cuando tú busques en nosotros fruto, lo tengamos listo, preparado para ti, Señor. Y no, Señor bendito, llegue el día en que no nos digas: apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Nosotros predicamos en tu nombre, nosotros te echamos fuera demonios en tu nombre, y tú no nos digas eso, Señor. Qué terrible, Señor, qué terrible. Ayúdanos entonces, mi Dios, a permanecer, Señor bendito, con la visión de vivir en tu justicia, Señor, a través de las obras de la fe hechas a través de Jesucristo, Señor, para que algún día, por tu gracia, seamos parte de tu templo precioso, Señor. Seamos fusionados contigo, en pocas palabras, Señor. Eso te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por favor, comentemos entre nosotros lo que estamos estudiando en este Evangelio, mis queridos hermanos, y respecto a esto, repasemos lo que estamos anotando y subrayando en nuestras Biblias. Que Dios me lo siga bendiciendo mucho. Amén.